Bien, la clase de hoy corresponde a el tema cadena de caracteres o letras, que es un tema que siempre cuidado especial en su tratamiento en las aplicaciones. Para declarar una variable tipo carácter, simplemente escribimos char letra y luego podemos hacer algo como scanf porcentaje c, coma, la dirección de la variable, y a continuación hacer el printf que corresponde en el formato que corresponde de la variable. Para no ensuciar mucho la pantalla, vamos a poner 2/n para que queden separados los mensajes que aparecen en consola. Leemos una letra, la letra K, y a continuación muestra la letra K. Es todo lo que hace esta aplicación. Entonces, con porcentaje C leemos una letra, con porcentaje C en el printf y en el scanf mostramos la letra. Si quisiéramos asignar en la misma declaración un valor, a letras le podemos asignar, por ejemplo, la letra A, y cuando realizamos esto va entre comillas simples, y ahora sí mostramos la letra A, que es la que tiene asignada esta letra. Si declaramos un vector de caracteres, por ejemplo, lista, vamos a decir que lista tiene como máximo 10 caracteres. Y si deseo asignarle una cadena en la misma declaración, por ejemplo esta cadena, estoy asignando al vector de caracteres lista, que tiene como máximo 10 caracteres, la cadena ABCDE. Si quisiera mostrar esta cadena por pantalla, hago un printf porcentaje S, coma, y simplemente listo. Entonces aquí estoy mostrando una cadena de caracteres, aquí estoy mostrando una letra. Acá también vamos a poner estas secuencias de escape que nos separan los renglones en consola. Entonces tenemos la cadena ABCDE y la letra A que estamos mostrando a continuación. A una variable tipo carácter, vamos a comentar este código, a una variable tipo carácter también se la puede mostrar tanto en formato carácter como en formato numérico. Si yo muestro porcentaje de la variable letra A, va a mostrar por pantalla el carácter ASCII al que corresponde. Aquí puedo poner el carácter ASCII que corresponde a la letra A mayúscula es dos puntos y muestro. Ejecuto esto y si el carácter ASCII que corresponde a la letra A es 65. También podría hacer directamente la asignación a una variable tipo carácter del entero que corresponde y puedo mostrar printf porcentaje C letra. Entonces, en esta instrucción va a mostrar qué letra corresponde al carácter al número 66 y luego muestro el carácter ASCII que corresponde. Entonces tengo, bueno, aquí me ha quedado todo encimado, pero la letra es la B. Vamos a colocar aquí un barra T y acá un barra N. Entonces la letra es la B, la separé de acá con un barra T y luego con un barra N, 2/n, separé esto. La letra es la B, la que corresponde al código ASCII 66, y el carácter ASCII que corresponde es el 66, bueno, es el número que tenemos asignado por. Entonces, a las variables tipo caracteres puedo asignarle un número o asignarle una letra. Al asignar una letra va entre comillas simples, al asignarle un número es el número de código ASCII que corresponde a esa letra. Y para mostrarla puedo mostrar en formato numérico o mostrarla en formato carácter. Por supuesto, también puedo hacer cuando hago el scanf de la letra, entonces cuando realizo la lectura por teclado también puedo leer un número, es decir, leo el 67, sería la 65, 66, 67, la C. Entonces, printf estoy mostrando la letra en formato, hago un scanf de letra
scanf de letra vamos a leer el valor 65. Esto no funcionaba porque estoy leyendo en formato carácter. Entonces, de esta manera leo el 67, por ejemplo, corresponde a la letra C y el carácter ASCII que corresponde es el 67. Entonces, de esta manera, con una variable carácter, resumiendo lo que hemos visto hasta aquí, una variable carácter puedo leer o mostrar en formato numérico o en formato de letra. Y luego la muestra exactamente de la misma manera. Puedo mostrar su código ASCII correspondiente o la letra a la que corresponde. Entonces dijimos que cuando tenemos un vector de caracteres declarado, como en este caso, lista sub 10 como máximo de 10 elementos, le asignamos una cadena ABCDE y la mostramos con porcentaje S y la variable. Ejecutamos esto y mostramos ABCDE la cadena a la que corresponde. Ahora, si a esta cadena le asignamos una frase como esta, hola, ¿cómo estás? Y vamos a dimensionarla un poco más grande, vamos a decir que lista es una lista de letras de tamaño máximo 50 caracteres. Y ahora mostramos lista. Teniendo esta cadena asignada en lista, asignarle hola, ¿cómo estás? Y luego mostrar en formato de cadena string lista. Si ejecuto esto, tengo hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es el inconveniente que tenemos con el printf de porcentaje S de una cadena de caracteres? Que como en este caso ingreso a un scanf hola, ¿cómo estás? Es decir, lo que estoy haciendo es leyendo por teclado aquí scanf lista. Si hago un enter, luego cuando hago un printf de lista, el printf interpreta que el espacio en blanco es el fin de la cadena. ¿Cómo solucionamos esto fácilmente? Voy a hacer una muestra. Vamos a mirar el contenido de la variable. Hola, ¿cómo estás? Y ahora puedo ver en pantalla, para la aplicación aquí y miro el contenido de la variable lista y posee hola barra 0. Barra 0 es el indicador de fin de una cadena. Entonces, por eso es que el printf de lista directamente muestra solamente hola y cuando encuentra un barra 0 interpreta eso como fin de la lista. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Con una instrucción que se llama puts, mucho más simple, list. Si escribimos esto, puts lista, guardamos esto, el scanf porcentaje S por getS. Entonces, simplemente con estas dos instrucciones, getS para leer por teclado y puts para mostrarla, simplificamos de manera notoria la lectura por teclado de una cadena de caracteres y la escritura en pantalla de una cadena de caracteres. Entonces ahora hacemos hola, ¿cómo estás? Y mostramos hola, ¿cómo estás? Inclusive utilizando el printf porcentaje S. Bien, estas son dos formas muy útiles y de muy fácil utilización de la lectura y la escritura de una cadena de caracteres por pantalla. De la misma manera, podemos utilizar para la lectura de una letra una función que se llama getChe o getChar o getch. Son tres funciones. La más recomendable es la getChe porque muestra en consola la salida correspondiente, es decir, muestra en consola la letra que estoy tipeando. ¿Cuál es la utilidad de getChe? Bueno, que no necesito, como el scanf, no necesito pulsar la tecla Enter luego de la lectura de cada letra. getChe es muy útil para cuando tenemos que leer un carácter, por ejemplo, desea continuar, por ejemplo, ingrese una letra para continuar o lo que fuera en algún algoritmo. Entonces esta función es muy útil, pero tener cuidado que el carácter pulsado automáticamente getChe se lo asigna a letra y la aplicación continúa, es decir que no tengo que pulsar la tecla Enter.
Si ejecutamos esto, pulso la letra G, perdón, a letra le asigno la función getChe, que me devuelve la tecla pulsada, el carácter que corresponde a la tecla pulsada. Entonces puedo hacer un printf de la letra pulsada es y muestro la letra cuya función getChe le asignó el carácter que corresponde a la tecla pulsada. Ejemplo, pulso la letra K mayúscula y si la letra pulsada es la K. Un tema a tener en cuenta cuando declaramos cadena de caracteres es que la dimensión de la cadena siempre tiene que ser un lugar más de la que necesita la cadena. Es decir, automáticamente cuando leemos una cadena tanto con scanf porcentaje S como con getS, automáticamente el indicador de fin de cadena es un +0 y ocupa un lugar más. Es decir, si necesitamos ingresar nombres y el nombre más largo tiene 10 caracteres, entonces necesitamos declarar una cadena de 11 caracteres para que es un espacio más para el +0 indicador de fin de cadena. Un dato importante y muy útil es siempre antes de la utilización de getS o getChar utilizar siempre fflush stdin antes de cada lectura por teclado de ya sea una letra o ya sea una cadena de caracteres. Bien, si tenemos dos cadenas de caracteres declaradas, por ejemplo, como en este caso cat1 con la palabra hola asignada directamente por código y cat2 asignada directamente por código la cadena Pedro, entonces si hacemos putS cat1 putS cat2, lo que vamos a hacer es mostrar hola y luego mostrar Pedro, es decir, hola Pedro. Vamos a comentar esta y vamos a utilizar una función que se llama strcat. strcat, ¿qué hace? Agrega la cadena 2 a la cadena 1. Si a continuación mostramos la cadena 1, dice hola Pedro, todo junto. ¿Por qué? Porque anexó la función strcat, anexó la cadena 2, cuyo contenido es Pedro, a la cadena 1, cuyo contenido es hola. Para separar estas dos cadenas, o bien agregamos un espacio acá, o bien, bueno, podemos agregar un espacio acá o un espacio acá, con lo cual en los dos casos solucionamos el problema de que las dos cadenas están juntas. Si no, con la misma función strcat a cat1 le agrego la cadena y tipeo aquí una barra espaciadora, un espacio en blanco. Si ejecutamos esto, entonces hola Pedro queda separado por el espacio en blanco correspondiente. Nuevamente, si nos paramos aquí y mostramos el contenido de la cadena, podemos observar que cat1 posee la cadena hola Pedro y cat2 posee la cadena Pedro, dos signos de admiración y +0 cuyo indicador es de fin de cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, la cadena 1 no se ve aquí el +0 porque justo tiene 10 caracteres y es el largo máximo de la cadena. Otra función muy útil, cadena 1 y cadena 2. ¿Qué hace esto? Compara la cadena 1 respecto de la cadena 2. Si esta función devuelve un valor menor que 0, entonces, si lo que devuelve esta función es menor que 0, en ese caso significa que, de lo contrario, pregunto if, y ahora voy a copiar esto, si es
igual que 0, significa que la cadena 1 es igual a la cadena 2. Y por el else de este if, significa que es mayor que la cadena 2. Repito de nuevo. strcmp string comparison compara dos cadenas de caracteres y devuelve un valor menor que 0 si la cadena 1 es más chica que la cadena 2. Devuelve un valor igual a 0 si la cadena 1 es igual a la cadena 2. Y devuelve un valor mayor que 0 si la cadena 1 es mayor que la cadena 2. Entonces, resumiendo, la función strcmp, string comparison, compara dos cadenas de caracteres en el orden alfabético. En este caso, hola Pedro es menor la H que la P, por lo tanto, la cadena hola es más chica, es menor que la cadena 2. Vamos a mostrar, a colocar aquí un /n para no tener inconvenientes en la salida por consola. Bien, si colocamos aquí hola y acá la cadena hola, entonces la cadena 1 es igual a la cadena 2. Y si colocamos aquí una palabra a hola, por ejemplo, entonces la cadena 1 es mayor que la cadena 2. ¿Por qué? Porque está haciendo la realización de la comparación en orden alfabético de cada una de las cadenas. Bien, una función más que es útil para trabajar con cadenas es la función putchar, que coloca una variable carácter en pantalla, escribe una letra por pantalla, es sinónimo de printf %c, letra. Esto es sinónimo de esto. Entonces es más cómodo escribir de esta manera. Entonces, si tengo una variable letra y le asigno la letra minúscula A, entonces al escribir putchar letra, muestra por pantalla esa A. La función topper de letra convierte la letra en mayúscula. Si la letra está en mayúscula, queda en mayúscula, y si está en minúscula, se convierte en mayúscula. Y con putchar letra muestro la letra. En este caso, letra tiene una A minúscula, muestro la letra, ejecuto la función, la convierto en mayúscula y luego vuelvo a mostrar la letra. Ejecuto esto y efectivamente muestra la letra A en minúscula y la A convertida a mayúscula. Esto es muy útil porque para evitar errores en algunos casos puedo convertir toda una cadena en mayúscula o minúscula. Ejemplo, en este caso tengo, vamos a borrar esto para no confundir, todo esto. Tenemos una variable i de tipo entero y una cadena que contiene la cadena hola Juan. Vamos a dimensionar un poquitito más el tamaño máximo y ahora hago un for i desde 0 y menor que el strlen de cat1 punto y coma incremento i. Y para cada uno de las letras de cat1 la voy a ir convirtiendo a mayúscula. ¿Cómo se hace eso?
cat1 en la posición I, le asigno la conversión a mayúscula de cat1 en la posición I. Punto y coma. Al finalizar este ciclo, hago un puts de cat1. Guardamos esto, ejecutamos y tengo la cadena hola Juan toda en mayúscula. ¿Y qué fui haciendo aquí? Fui convirtiendo letra a letra dentro de este ciclo for hasta el largo de la cadena, fui convirtiendo letra a letra en su correspondiente a mayúscula. Las que ya estaban en mayúscula, la H y la J, permanecen en mayúscula, y las que estaban en minúscula se convierten a mayúscula. La función inversa de Tupper es, vamos a asignar aquí hola todo en mayúscula, es to lower. Entonces, to lower convierte cada uno de los caracteres en minúscula. Si esto tiene hola en mayúscula, Juan con la primera letra en mayúscula, y convierto todo a minúscula, entonces si cadena 1 contiene la cadena hola en mayúscula, Juan, J mayúscula y el resto en minúscula, si ejecuto en un ciclo para cada uno de los elementos de cat1, le aplico esta función to lower cat1 sub i, entonces convierto todas a minúscula. Las que están en minúscula permanecen en minúscula y las que están en mayúscula se convierten a minúscula. Ejecuto esto y obtengo la cadena hola Juan, que estaba la mitad en mayúscula, se convierte toda a minúscula. Resumiendo hasta aquí, hemos visto la función strcat para concatenar una cadena a otra, strcmp, string comparison, para comparar una cadena con otra, strcopy para copiar una cadena en otra, strlen para determinar el largo de una cadena de caracteres, y to lower y to upper para convertir una letra a minúscula o mayúscula. Hemos visto la función getChar y putChar, hemos visto la función puts y getS. Puts y getS es para mostrar y para leer por teclado una cadena de caracteres, y las funciones getChar y putChar para, o getChe y putChar para colocar, para leer y colocar en pantalla una letra. De esta manera estamos finalizando esta clase especial de caracteres y cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres las podemos recorrer exactamente igual que un vector unidimensional. Bien, y por último vamos a ver una aplicación. Vemos una aplicación donde podemos utilizar la combinación de vectores de palabras o vectores de cadenas. ¿Cómo vamos a realizar eso? Bueno, en este caso tenemos un listado que tiene tantas filas como tam. Tam está definido de 5, es decir que el listado va a ser un listado de 5 palabras y cada palabra tiene como máximo 20 letras. Entonces, listado va a ser un listado de, en este caso, 5 palabras. Notas es un vector de enteros que tiene una nota por cada una de estas palabras o nombres que van a estar dentro de este listado. La función carga recibe el listado y el vector de notas, recibe como parámetros el listado, las notas y cuántas
cuántos nombres contiene el vector de listado, es decir, cuántos nombres hay en el curso, vamos a suponer que esto fuera un curso, y mejor alumno es una función que determina quién es el mejor alumno en función de la mayor nota. Los prototipos de las funciones son estos que están acá. La carga devuelve en la función, como hemos visto en la clase anterior, devuelve en la función cuántos nombres estoy cargando dentro de esta lista. Y notas va a contener la nota numérica de cada uno de los nombres que se carguen en esta lista. La función muestra lo que va a realizar es la muestra de esta lista que se cargó en la función carga, y el parámetro int l contiene el entero que devolvió la función de carga, y esta función mejor alumno va a determinar quién es el mejor alumno de esta lista de nombres en función de este vector de notas. ¿Cómo se realiza eso? En la carga voy solicitando ingrese nombre y nota del alumno número 1, número 2, número 3 y así sucesivamente. Hago un getS, funciones que vimos recién, de lista en la posición cont. Lista en la posición cont es el primer nombre, la primera vez que ingreso a este ciclo, es el primer nombre de la lista de alumnos. Hago un scanf, porcentaje de notas, que es el vector paralelo a lista, notas en la misma posición, en la posición cont. Es decir que cada nota en el vector de notas se corresponde con cada nombre en el vector de lista. De esta manera voy cargando el vector de nombres de alumnos y el vector de notas correspondiente a cada uno de esos nombres. Cuando esto finaliza, cuando el usuario ingresa un 0 para finalizar, la función retorna la cantidad de alumnos en ese determinado curso. La función de muestra recibe también el vector de nombres y el vector de notas y la cantidad de nombres que se cargaron, y realiza la muestra con printf. Acá podría ser también puts lista sub i, o mostrarlo de esta manera: printf porcentaje s lista sub i, y a continuación mostrar porcentaje de la nota correspondiente a cada uno de esos alumnos. Y una función que determina quién es el mejor alumno con el vector de notas. Voy inicializando, como hemos visto al principio, a auxNota le asigno nota sub 0, es decir, la primera nota, y luego voy recorriendo. Acá podría arrancar i en 1, y voy recorriendo para cada una de las notas del vector de notas. Pregunto si es mayor que auxNota, entonces en auxNota guardo nota sub i, y al mejor alumno guardo en qué posición se encuentra el vector. ¿Para qué? Para que cuando, una vez finalizado este ciclo, yo pueda mostrar el mejor alumno es lista sub mejor. Es decir, el mejor está guardada la posición del mejor alumno, y la nota que corresponde es nota sub mejor. Como son dos vectores paralelos, lista contiene los nombres de los alumnos, y notas contiene las notas correspondientes a cada uno de esos nombres. De esta manera puedo realizar esta aplicación. Entonces vamos a ejecutar esta aplicación. Invoco a cargo ingrese nombre. Vamos a ingresar simplemente el nombre del alumno número 1. Vamos a ingresar de esta manera para identificarlos. A contiene un 4. Continúa. Sí. Luego el alumno B, que tiene un 8. Luego el alumno C,
que contiene un 6, luego el alumno D, que contiene un 9, y aquí finalizo. No, vamos a ingresar un alumno más. A, B, C, D, el alumno E, que contiene un 5. Y ahora sí finalizo. Estoy invocando a muestra y aquí están cada uno de los nombres de los alumnos y sus correspondientes notas. Aquí vemos que el alumno D con un 9 es el mayor. Pulso Enter y dice el mejor alumno es el alumno D y su nota es un 9. De esta manera podemos, es un ejemplo simplemente de una aplicación de nombres, o sea, cadena de caracteres con un vector paralelo de números, y podemos ir realizando todas las combinaciones posibles. Bien, desde ya muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase con registros.